Julián, buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos una vez más. Estuvimos contigo el mes pasado y nos contaste cómo era de fácil para un extranjero comprar aquí en Estados Unidos con un préstamo usando dinero de los bancos estadounidenses. Entonces, me estabas contando, antes de empezar, que tienes un producto nuevo, que hay cosas nuevas, aparte de cómo están los intereses. Pues bienvenido y adelante, cuéntanos. Bueno, Carlos, muchas gracias nuevamente por esta presentación. Igualmente, siempre es un placer para mí poderlos acompañar en este tipo de espacio que nos brindas. En este momento, como tú lo bien sabes, estamos trabajando muy fuertemente con los prestamistas extranjeros. ¿Por qué? Porque básicamente el, todo este mercado, más que todo de Sudamérica, está pasando hoy en día por una transición socioeconómica que está haciendo que muchas de esas personas se sientan nerviosos con todos sus activos que han trabajado por tantos años. Entonces están decidiendo mover esos activos para un lugar seguro, y qué más seguro que esta economía americana para mover esos activos. Estamos recibiendo muchas preguntas, muchos clientes, tanto de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, que están muy interesados en adquirir esas propiedades de inversión, que les permita, obviamente, tener empezar ese portafolio de propiedades que pueden rentar a corto plazo o a largo plazo y que les va a permitir no solamente tener una renta, una ganancia obviamente, por las rentas de esa inversión que va a tener, sino que le va a permitir en su mayoría de las ocasiones pagar el mismo préstamo, esa renta que les deje un dinero adicional para, obviamente, para todo lo que tienen que ver con los gastos operacionales de la inversión. Entonces, como lo habíamos hablado anteriormente, esta es una oportunidad y estamos trabajando con dos bancos, dos tipos de programas muy interesantes para todos aquellos inversionistas extranjeros hoy en día, Carlos. Excelente. Y cuéntanos, compártenos pantalla si quieres y cuéntanos esos requisitos nuevos que tienes y si han cambiado los intereses, pues en qué influye eso para el extranjero. Claro que sí, Carlos. Básicamente, déjame, yo te comparto la pantalla. Carlos, ¿me puedes dar, por favor, acceso? Mientras tenemos acceso, yo les voy a estar diciendo que, como lo dijo Carlos anteriormente, tenemos en estos momentos unos cambios un poco pequeños de estos requisitos que estamos teniendo, pero siempre con el beneficio precisamente para ustedes como inversionistas. Y parte de esos cambios que tenemos hoy en día, ya Carlos, muchas gracias Carlos, ya tengo aquí acceso, les voy a estar mostrando básicamente de qué se tratan estos cambios. Hoy en día ya estamos trabajando con un nuevo inversionista que entró al mercado, el cual nos está permitiendo que puedan comprar desde el 25% de cuota inicial una propiedad aquí en Estados Unidos, siendo ustedes inversionistas extranjeros. En este tipo de programa, el cambio pasó de 200 a 250.000 para este tipo de programa de full documentación. Pero ¿qué pasa? El hecho de que esté un poco más arriba, este monto mínimo del préstamo está haciendo precisamente que la tasa de interés se tienda a hacer para abajo un poco. Les voy a dar un ejemplo. En el mes pasado, en este tipo de webinar, estábamos hablando que teníamos unas tasas más o menos en los altos 7, bajitos 8, con este tipo de programas de full documentación. Hoy en día, este programa que estamos trabajando, donde tiene un mínimo monto de $250.000, está trabajando con unas tasas muy interesantes en los bajitos 7. Y es precisamente porque el mercado se está ajustando. Y bueno, y tú, Carlos, que lo debes saber, tú también que eres un profesional en el área que todos los días estás mostrando propiedades y mirando cómo se está moviendo el mercado, te has dado cuenta que los intereses se han movido un poco a la baja, lo que está permitiendo que haya más oferta en el mercado. En este tipo de escenario estamos hablando de que podemos trabajar con una tasa variable en los bajitos 7 y muy posiblemente una tasa fija en los altos 7, lo que el mes pasado estaba en los 8. Entonces, esto es un cambio muy interesante para todos ustedes que son inversionistas extranjeros y puedan obviamente adquirir este tipo de propiedades donde pueden comprarse una casa
con el 25% de cuota inicial y ya el banco les estaría prestando el 75% de lo que les hace falta para poder completar este tipo de inversión. Los requisitos siguen siendo los mismos, Carlos. Vamos a necesitar los extractos bancarios, vamos a necesitar 12 meses de reservas, que como lo dije anteriormente, para todos aquellos de pronto que no nos pudieron ver en el capítulo anterior, ¿qué son 12 meses de reservas? 12 meses de reserva son, si por ejemplo una vez Carlos les encuentra esa propiedad y yo les hago los números y vemos que esos números les va a quedar el pago mensual del préstamo hipotecario, digamos, en $2.000 mensuales, vamos a necesitar de luego que pagan ese 25% de cuota inicial, los gastos de cierre, que tengan 12 meses de reservas de ese pago mensual, es decir, que tengan $24.000 líquidos, que no se van a utilizar para nada, solamente se van a mostrar para que el banco sienta esa, ese alivio de que ustedes van a poder como inversionistas pagar ese préstamo sin ningún problema en el primer año, sin ninguna tardanza y que no van a tener ningún problema de pronto con atrasarse en los pagos. Entonces, esto lo que está haciendo es precisamente brindarle toda esa confianza al banco para que les puedan prestar hasta el 75% del valor de la propiedad. Carlos les puede dar fe que hoy en día para los mismos locales, ciudadanos y residentes que son de aquí de Estados Unidos, las tasas de interés no están variando por literalmente por mucho. Estamos trabajando en estos momentos igualmente en unas tasas en los altos 6, en los bajitos 7 para los mismos locales, residentes y ciudadanos aquí en Estados Unidos. Entonces, el hecho de que le estén prestando a los extranjeros hasta el 75% del valor del préstamo a una tasa que está en los 7 es una oportunidad muy grande para que puedan acceder a este tipo y apalancarse con este tipo de banca americana que les permita comprarse en esas propiedades de inversión que tanto están buscando. Ahora, parte de Estamos los requisitos, casi que igual, con muy es que, menos de un punto de diferencia, el extranjero y el local puede comprar. Y con un eh, 25%, que es lo normal para un inversionista aquí, el que vive aquí en Estados Unidos, si va a comprar una inversión, va a tener que poner un 25%. No existe el inversionista que pone menos. El que compra con menos es porque va a comprar como comprador de primera vez, que eso es otro tipo de producto. Pero adelante. claro que sí, Carlos. Y fíjate que aquí para los mismos residentes y locales, cuando quieren comprar una propiedad de inversión, tienen sí o sí que empezar con el 15% de cuota inicial. Si el condominio no tiene reservas, tienen que entrar si no cumple con las reservas, con una propiedad de inversión, tienen que entrar con el 30% de la cuota inicial. Entonces, para que los americanos, para que los extranjeros les estén dando esta opción de que puedan entrar con el 25% de cuota inicial es una opción muy, muy, muy chévere, muy interesante para que se animen a, obviamente, invertir en este paradisíaco lugar como es el sur de la Florida. Eh, Vean, te hago una pregunta rápida. sí, ¿El dinero para comprar ese 25% tiene que estar aquí en los Estados Unidos? claro que sí, Carlos. Básicamente ustedes entenderán que aquí en Estados Unidos es muy importante para aquí, para todo el mercado americano, toda la banca, revisar exactamente de dónde vienen esos fondos que vienen desde el extranjero. Entonces, esos fondos, lo que es la cuota inicial y los gastos de cierre, tienen que estar aquí en una cuenta en Estados Unidos que ustedes como inversionistas deben abrir por lo menos un mes antes del cierre. ¿Y por qué un mes antes del cierre? Precisamente para darle la oportunidad al banco de revisar obviamente que todos esos fondos que están entrando para la compra de esa propiedad vienen precisamente de los ingresos personales de ustedes como inversionistas. Entonces, sí, la respuesta para tuya, Carlos, es sí. Tienen que estar obviamente con aquí en Estados Unidos por lo menos un mes antes del cierre y como te lo está mostrando aquí los requisitos, parte de los requisitos es mostrar los últimos 3 estatus bancarios de donde está proviniendo ese dinero, precisamente para que el banco pueda tener la certeza de que esos dineros vienen precisamente de los ingresos personales y que no son ingresos que de pronto depositaron o le regalaron en efectivo y que obviamente no puedan demostrar que la procedencia vienen de los ingresos de ustedes. En otras palabras, aquel dinero del colchón, ese dinero no se puede usar. El dinero tiene que estar en el banco, tiene que tener un tiempo que está en el banco o tiene que haber venido de alguna transacción que se pueda probar. Una pregunta más. ¿Hay una Eh, diferencia si la propiedad es para renta
vacacional, aquellas propiedades que uno puede rentar por día, por semana, por mes, a diferencia de aquello que se renta por año? Claro que sí. Cuando tú estás hablando usualmente, mira, si es una casa, podemos estar hablando de que pueden estar entrando con el 30% para este tipo de propiedades. Ahora, si es un condominio de rentas cortas, como lo que tú llamas Airbnb, como ese tipo de condominios que son condoteles, ya la cuota inicial tendrían que entrar con una cuota inicial un poco más alta, que empezaría desde el 30 al 35% de cuota inicial. Dependiendo de la opción, dependiendo de la propiedad que estén interesados en comprar, pueden entrar desde el 25% como mínimo. De ahí para arriba se empezará a ajustar, obviamente dependiendo del inmueble que están interesados en adquirir. Excelente. Te hago otra pregunta entonces. Aquí tenemos un escenario que me Sí, están preguntando acá por el chat. Tenemos una preconstrucción que empiezan a pedir una cantidad de dinero, un 20%, un 10%, un 10%, llegan al día del cierre y ya pusieron un 50%. Acá tú me dices que se puede comprar con el 25%. ¿Qué pasa con esa diferencia? Ese 25% de diferencia. básicamente, Carlos, lo que va a pasar es que como te están prestando el 75%, tú puedes recuperar eso que has estado dando en la preconstrucción, porque al final de cuentas te van a estar depositando a ti el 75% de los recursos faltantes. Entonces, con ese 75% tú puedes recuperar eso que diste previamente para reservar el inmueble. Excelente. O sea que el dinero está aquí, está protegido, está respaldado por una inversión en Estados Unidos, se protege el patrimonio y encima se puede usar ese 25% que recuperas al final, quizás para otra inversión o para lo que quieras, para pasear, para comprar muebles o lo que se te ocurra. Muy bueno, excelente. Así es, ¿Qué más nos Carlos. tienes? Bueno, igualmente, Carlos, les voy a mostrar como parte de los requisitos, si ustedes son independientes allá en el país de origen, vamos a necesitar una carta del contador mostrando lo que han generado en los últimos 2 años y lo que llevan desde el 2024 al día de hoy. Si son empleados de una empresa, la misma información, pero del Departamento de Recursos Humanos. Y quería hacerles como un ejemplo de cómo se vería esta carta, cómo se vería esta carta que estarían obviamente que estarían presentando por parte del contador, por ejemplo. Como se pueden dar cuenta, esto es un ejemplo que tengo de este tipo de carta del contador, donde simplemente está diciendo de una forma muy sencilla que esta persona de nombre XXX ha estado trabajando en esta empresa durante este periodo de tiempo, tiene el porcentaje, si de pronto eres dueño de la empresa, el porcentaje que eres dueño de la empresa es de este porcentaje. Este es el nombre de la compañía y abajo van a ver cuánto han estado, según el contador, lo que han estado percibiendo de ingreso en los últimos 2 años, en el 2022 y en el 2023. Y también abajito de esta parte de esta verificación donde dice income, van a ver que esa misma persona tiene hasta el día de hoy ganado X cantidad. Y esto es lo que nos va a servir a nosotros para evaluar cuánto sería ese máximo poder adquisitivo que usted como inversionista va a poder aplicar para la compra de la propiedad. Es decir, una vez nosotros recibimos esta carta del contador, vamos a poder elaborar ciertos tipos de escenarios donde les vamos a decir, bueno, mira, basado en la información que nos brinda el contador, ustedes pueden llegar a un valor de compra de, digamos, $400,000, poniendo el 25% de down. Y ahí es donde nosotros les damos una carta de preaprobación para que Carlos empiece la búsqueda de la propiedad para ustedes. Excelente. Más fácil, imposible. Y la facilidad que tienen de comprar diferentes productos, desde las rentas cortas, desde las casas para tiempo largo, de los condominios, preconstrucción, lo que ustedes quieran. Me parece excelente. Por mí estoy completo, no tengo más preguntas. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, claro que sí, Carlos. Como te diste cuenta aquí, para hacer ese tipo de programa, el mínimo monto de préstamo son $250,000, pero tenemos otro tipo de programas en caso de que por X o Y razón, después de que dan el 25, el 30% del monto de préstamo queda por debajo de esos $250,000. En este caso sería un programa DSCR, donde el banco lo único que le interesa es precisamente que la renta que van a estar percibiendo pague en su 100% el préstamo inmobiliario. Y de allí, si esta
este requisito se cumple, ahí tenemos un 90% del préstamo aprobado para que les puedan brindar. Entonces tenemos muchas opciones. No solamente nos podemos quedar con un solo programa, sino que tenemos opciones para que ustedes puedan adquirir esta propiedad de inversión. Lo único que necesitamos es hacer las cosas paso a paso y verificar obviamente que cuentan con los fondos necesarios para llegar al cierre de la propiedad. Y básicamente, como lo dijiste tú, Carlos, hacer un préstamo para extranjeros, en mi experiencia personal, te puedo decir que es mucho más fácil que hacer un préstamo a los mismos locales, residentes y ciudadanos aquí en Estados Unidos, precisamente porque, como te das cuenta, las facilidades y los requisitos son muy mínimos. Excelente. Mucho más fácil, como lo dijo Julián, prestarle a un extranjero que prestarle a un americano o un residente que está aquí, que hay muchísimos requisitos y como dijiste antes, el full docs. Excelente, Julián. Así es. Bueno, una vez más, un excelente valor que has agregado y espero que se hayan llevado mucha información el día de hoy. Si están interesados, por favor, nos contactan, nos dejan un comentario y seguimos adelante, que este mes ha estado súper caliente con los inversionistas extranjeros comprando con préstamos. Julián, muchísimas gracias, nos vamos despidiendo, te dejo que des el último saludo. Claro que sí, Carlos. Una feliz tarde y bueno, ya saben, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos los profesionales para asesorarlos de la mejor forma. Hasta luego.